Desde el inicio de los tiempos, mucho antes de que el ser humano aprendiera a nombrar lo que veía, ya existía algo que no dependía de símbolos, de templos, ni de escrituras. Los antiguos sabios lo describían como una vibración, un murmullo primordial que no se escuchaba con los oídos, sino con una parte interna del ser que la mayoría ha olvidado. No era un rezo, ni un cántico, ni un mantra. Era un impulso vivo, una corriente sonora que parecía moverse desde algún punto profundo del universo hacia el interior de cada persona. En las civilizaciones más remotas, esta vibración era conocida por iniciados, guardianes del misterio, que la utilizaban para calmar la mente, restaurar la energía del cuerpo y activar estados de lucidez que hoy llamaríamos trascendentales. En pergaminos escondidos y tablillas desgastadas aparecen referencias a ese eco ancestral, descrito como una llave capaz de abrir regiones de la conciencia que permanecen cerradas para quienes viven solo desde la superficie de sí mismos. Con el paso de los siglos, la humanidad perdió la conexión directa con esa vibración. Las guerras, las migraciones, el olvido cultural y los cambios de era fueron borrando su rastro hasta que quedó reducida a fragmentos dispersos. Sin embargo, en monasterios aislados, en rutas sagradas, en pequeños círculos de buscadores, esta frecuencia siguió viajando, susurrada de maestro a discípulo, de boca a oído, de corazón a corazón. No como una tradición rígida, sino como un conocimiento vivo que se adapta a cada época sin perder su esencia. Las pocas personas que lograron experimentar directamente este sonido interior describen algo en común, un breve instante en el que el tiempo parece detenerse, como si la mente reconociera un recuerdo que no sabía que poseía. No es una experiencia emocional común. Es más parecido a una revelación silenciosa, a una claridad súbita que no se puede explicar del todo con palabras. Algunos la comparan con despertar después de una vida entera soñando. Otros dicen que es como sentir que algo antiguo, un fragmento esencial, vuelve a encenderse. Y lo más curioso es que esta vibración no busca atraer devotos ni crear creencias, no promete poderes, ni milagros, ni fortunas. Su finalidad es mucho más simple y a la vez infinitamente más profunda, recordarte quién eres, debajo de todo lo que has acumulado, aprendido o temido. Es una especie de espejo sonoro que revela la arquitectura interna del ser humano, sus heridas, sus fuerzas, sus sombras y su luz. Prepárate para adentrarte en un camino que no se recorre con los pies, sino con la conciencia. Lo que estás a punto de descubrir no busca convencerte de nada, sino invitarte a escuchar aquello que siempre ha estado ahí, esperando que tú también recuerdes. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que sigue es un viaje profundo, revelador y único, y apenas estamos en la puerta. Desde tiempos remotos, antes incluso de que la humanidad pronunciara las primeras palabras relacionadas con lo divino, existía una vibración fundamental en el universo. Un sonido profundo, ancestral, que tenía el poder de sanar, de despertar y de transformar al ser humano desde su interior. Este sonido no era transmitido por medio de palabras escritas ni enseñado en escuelas. Su poder residía en su experiencia directa, en su vivencia. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado capturar este sonido, pero en la mayoría de los casos solo ha sido conocido por un selecto grupo de iniciados, aquellos que estaban dispuestos a escuchar no con los oídos, sino con el corazón. Este sonido, que hoy parece haber quedado olvidado por muchos, aún persiste en lo profundo de nuestra existencia. Es una frecuencia que sobrevive, una vibración que busca reencontrarse con aquellos que estén dispuestos a recibirla. Y si este mensaje ha llegado hasta ti, es porque, de alguna manera, ese sonido está buscando alcanzarte nuevamente. En los antiguos templos de Egipto, solo un pequeño grupo de iniciados tenía acceso a este conocimiento. Ellos lo recitaban, y al hacerlo, experimentaban fenómenos inmediatos. El cuerpo vibraba en armonía con el universo, la mente se sumía en un estado de profunda paz y el alma despertaba a una conciencia superior. Esta vibración no solo tenía el poder de sanarnos en el momento presente, sino que también tenía la capacidad de reestructurar nuestra realidad de manera total. Y lo más fascinante de todo es que este sonido no ha desaparecido.
Ha sobrevivido a lo largo de los siglos, esperando el momento adecuado para revelarse una vez más. Este sonido no es solo un mantra o una simple herramienta espiritual. Es algo mucho más profundo. Es un espejo vibracional. Al ser recitado, revela lo que está sucediendo en lo más profundo de nuestro ser. No importa si no entendemos el significado del sonido, lo que importa es la vibración que transmite. Al entrar en contacto con él, no solo modificamos nuestra energía, sino que también comenzamos a despertar una parte de nosotros mismos que había estado dormida durante mucho tiempo. A través de la historia, a pesar de que los grandes templos de sabiduría fueron destruidos, las bibliotecas saqueadas y los antiguos escritos reducidos a cenizas, hubo algo que no pudo ser borrado. Una frecuencia. Esta vibración permaneció oculta, invisible, indetectable para la mayoría, pero siempre presente. Solo aquellos con una sensibilidad especial pudieron percibirla. Y de hecho, en distintas culturas del mundo se han reportado fenómenos similares. En los monjes tibetanos, en los sufíes del desierto, en los maestros taoístas de las montañas, en los chamanes de los bosques, todos describieron la misma experiencia, un sonido capaz de reorganizar el campo energético interno de cada ser, un sonido que no necesitaba ser explicado, solo sentido. Este sonido tiene la capacidad de alinear los ritmos internos del cuerpo, el pulso del corazón, el ritmo de la respiración, las ondas cerebrales. La armonización de todos estos elementos genera un estado de balance profundo, un estado que los antiguos conocían como presencia divina. La ciencia moderna ha comenzado a comprobar este fenómeno a través de la neurociencia y la física vibracional, descubriendo que ciertos sonidos pueden sincronizar los ritmos internos del cuerpo, induciendo estados de bienestar y claridad mental. Pero, aunque la ciencia comienza a entenderlo, las tradiciones espirituales siempre supieron cómo sentirlo, cómo vivirlo. Este sonido tiene un poder transformador porque no requiere ningún esfuerzo consciente para producir un cambio. No se necesita comprender la naturaleza del sonido, lo que importa es la actitud interna con la que se recita. Este sonido actúa como una especie de llave vibracional que desbloquea los patrones ocultos en nuestro ser. Al ser pronunciado, nos conecta con nuestra esencia más profunda, la parte de nosotros que permanece intacta y sabia, a pesar de los traumas, las emociones reprimidas y las creencias limitantes que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. A lo largo de los siglos, este conocimiento fue transmitido solo a aquellos que eran capaces de escuchar con más que sus oídos. Los antiguos sabían que la verdadera sanación no ocurría a través de la mente o de las emociones superficiales, sino a través de la alineación profunda con lo que realmente somos. Y este sonido tiene esa capacidad. Nos recuerda lo que somos realmente. Nos conecta con esa vibración primigenia que da forma a nuestra existencia. De esta manera, el sonido tiene la capacidad de sanar desde lo más profundo, desde la raíz misma de nuestra conciencia. Las personas que han tenido contacto con esta frecuencia han reportado cambios sorprendentes. Aquellos que estaban atrapados en relaciones tóxicas o patrones destructivos de vida han experimentado una liberación natural. Su cuerpo ha respondido con mayor vitalidad, su mente se ha despejado y su intuición se ha agudizado. Esto no es magia ni algo misterioso. Es simplemente el resultado de alinearse con la vibración correcta, la frecuencia que está en armonía con nuestra verdadera esencia. Cuando este sonido comienza a resonar en nuestro interior, nuestro campo energético se reorganiza y con ello nuestra vida comienza a reflejar esos cambios internos. Uno de los aspectos más fascinantes de este sonido es que no solo actúa sobre el individuo de manera aislada, sino que también tiene un impacto en su entorno. Cuando alguien comienza a resonar con esta frecuencia, todo a su alrededor comienza a cambiar. Las personas se sienten atraídas por su presencia. Las situaciones que antes parecían difíciles o estancadas comienzan a fluir y las oportunidades que antes parecían fuera de alcance comienzan a manifestarse de manera natural. Esto ocurre porque la frecuencia interna de la persona está ahora en coherencia con la vibración universal. En lugar de perseguir lo que desea, la persona comienza a atraerlo, porque su campo energético está alineado con el universo. Este fenómeno no ocurre de la noche a la mañana.
No es un proceso instantáneo, pero con el tiempo, la persona comienza a notar cómo su vibración interna empieza a influir en todo lo que la rodea. Las relaciones que ya no resuenan con su nueva energía comienzan a desvanecerse, mientras que aquellas que están en armonía con ella se fortalecen. Los pensamientos limitantes pierden poder y las emociones reprimidas comienzan a disolverse. Este proceso no es forzado, simplemente ocurre porque la vibración interna de la persona se vuelve más coherente, más clara. La esencia de este proceso radica en que no es necesario realizar esfuerzos conscientes para cambiar. Lo que sucede es que al entrar en contacto con esta vibración, uno comienza a recordar su verdadera naturaleza. Ya no se trata de intentar ser mejor o hacer más, sino de simplemente ser quien realmente eres. Este es el poder del sonido. No cambia el mundo que te rodea, pero cambia la vibración que emites hacia él. Y cuando la vibración interna está en coherencia con lo que eres realmente, el mundo a tu alrededor comienza a responder de manera diferente. El sonido ancestral al que nos referimos no es solo una herramienta. Es la llave que abre el portal hacia una vida de coherencia interna. Una vida en la que lo que piensas, sientes y haces están en perfecta sintonía. Y lo más importante es que este sonido, al ser pronunciado con conciencia, comienza a reorganizar tu campo energético, trayendo consigo cambios profundos y transformadores. Al escuchar este sonido, uno empieza a alinearse con su verdadera esencia, lo que permite que la vida fluya con mayor facilidad y armonía. Las oportunidades aparecen donde antes no las había, las relaciones se transforman y la percepción de uno mismo cambia por completo. Este proceso no es mágico, ni es el resultado de un esfuerzo consciente. Es simplemente el resultado de alinearse con la vibración correcta. Al hacerlo, uno comienza a sentir que la vida ya no es una lucha constante, sino un proceso de sincronicidad, de fluidez. El sonido ancestral actúa como una señal que conecta al ser humano con la energía primordial del universo, una energía que es la fuente de toda creación. Y al resonar con esa frecuencia, uno comienza a atraer lo que está en armonía con su verdadera esencia. Cuando una persona comienza a percibir esta vibración ancestral, no se trata de un fenómeno inmediato ni dramático en el sentido externo. Más bien, es un proceso sutil que se manifiesta en pequeños cambios internos que, con el tiempo, se vuelven evidentes en la forma de vivir, pensar y sentir. Al principio, la persona puede notar ligeras alteraciones en la percepción del tiempo. Los momentos se alargan, la mente deja de saltar de pensamiento en pensamiento y un estado de quietud comienza a asentarse. Es como si se abriera un espacio silencioso dentro de uno mismo, un lugar donde nada externo puede perturbar la esencia que yace dormida. Este sonido ancestral tiene la capacidad de penetrar capas que la mente racional raramente alcanza. Los recuerdos olvidados, las emociones reprimidas y las intuiciones no escuchadas emergen de manera gradual. La persona puede sentir un hormigueo en el cuerpo, una ligera vibración que recorre la columna vertebral y se expande hacia los brazos y piernas, como si cada célula empezara a despertar a un ritmo que no conocía. A algunos les parece un calor sutil, a otros un frescor que limpia y renueva desde dentro. Este proceso no sigue un patrón fijo, porque la vibración se adapta a cada individuo, a su historia, a su estado energético y a su apertura interna. No se trata de meditar de forma tradicional ni de repetir mantras aprendidos, sino de permitir que el sonido exista en uno, sin resistencia, sin expectativas. Es un acto de rendición consciente en el que la persona deja de luchar con su mente y se convierte en un receptor de algo que ya estaba allí. Quienes han alcanzado este estado describen que, por momentos, las fronteras entre yo y lo que me rodea comienzan a difuminarse. Se perciben interconectados con el flujo de la vida y la sensación de separación desaparece, dando lugar a un entendimiento silencioso de que todo lo que ocurre es parte de un mismo tejido energético. La práctica sostenida de esta vibración puede generar cambios notables en la percepción del dolor, del estrés y de la ansiedad. El cuerpo comienza a sincronizar sus ritmos internos.
La respiración se vuelve más profunda y pausada, el corazón marca un compás regular y el sistema nervioso se armoniza con un patrón de calma y receptividad. Aquellos que han experimentado esto reportan un aumento en la claridad mental, la creatividad y la intuición. Es como si la mente hubiera liberado espacio para percibir la realidad de manera más directa, sin el filtro de las preocupaciones habituales, sin el ruido constante del pensamiento superficial. Otro efecto fascinante de esta vibración es cómo influye en la memoria y en la percepción del pasado. Recuerdos que parecían perdidos emergen de manera espontánea, acompañados de sensaciones y emociones asociadas. Pero no se trata solo de revivir el pasado, sino de integrarlo. La persona empieza a comprender patrones de su vida que antes se sentían confusos o dolorosos, y con esa comprensión viene la posibilidad de transformar la relación con esos recuerdos. Lo que antes era carga se convierte en información valiosa, en una guía para vivir con mayor armonía y autenticidad. La resonancia de este sonido no solo actúa a nivel individual, sino que también puede generar un efecto en el entorno. Cuando alguien vibra desde la coherencia interna, las personas cercanas a él o ella suelen percibir un cambio sutil, un aura de tranquilidad, una energía que invita a la apertura y al bienestar. Situaciones que antes parecían conflictivas comienzan a fluir con mayor facilidad, y la vida cotidiana adquiere una sensación de sincronía que antes parecía inalcanzable. Este fenómeno se ha registrado en tradiciones ancestrales como la de los monjes budistas, los chamanes de América del Sur y los maestros taoístas, quienes notaban que la vibración interna de una persona podía influir en grupos enteros, generando armonía colectiva. A medida que el sonido se integra más profundamente, la persona comienza a percibir su propia energía de manera consciente. Se vuelve posible distinguir entre emociones genuinas y condicionamientos aprendidos, entre impulsos que provienen de la esencia y aquellos que nacen del miedo o la costumbre. Esta claridad interna permite tomar decisiones más alineadas con lo que realmente somos, en lugar de actuar guiados únicamente por patrones externos. Es un proceso de autoobservación que no requiere juicio, solo presencia. La vibración actúa como un espejo, reflejando aquello que necesita ser visto, aceptado y transformado. Un aspecto sorprendente es cómo este sonido puede influir en la creatividad y la intuición. Artistas, científicos y buscadores espirituales que han tenido contacto con la vibración reportan ideas y percepciones que parecen surgir de la nada, pero que están profundamente conectadas con la totalidad del ser. Es como si al sintonizar con la frecuencia correcta se desbloquearan canales de conocimiento y expresión que permanecían dormidos. La música, la pintura, la escritura y otras formas de expresión se vuelven más fluidas, más auténticas, reflejando la coherencia interna que el sonido ayuda a establecer. La integración de esta vibración también implica una transformación en la relación con el tiempo. Lo que antes era percibido como una sucesión lineal de eventos comienza a sentirse como un flujo continuo en el que cada instante es significativo. La ansiedad por el futuro disminuye y el pasado deja de ejercer su control. La persona aprende a moverse en la vida con mayor ligereza, consciente de que cada experiencia forma parte de un todo que no necesita ser comprendido completamente para ser vivido plenamente. Otro fenómeno observado es la apertura de la percepción sensorial. Los colores, los sonidos, los olores y las texturas parecen más intensos, más vivos. Es como si al armonizar la frecuencia interna, el cuerpo y la mente pudieran percibir matices de la realidad que antes pasaban desapercibidos. Esta percepción ampliada no es solo estética, tiene un efecto profundo en la conexión con otros seres y con el entorno. La empatía se incrementa y se desarrolla un sentido más profundo de responsabilidad y cuidado hacia la vida en todas sus formas. Además, la vibración ancestral no requiere dogmas ni rituales específicos. No hay manera correcta o incorrecta de conectarse con ella. Lo único que se necesita es apertura, disposición y atención consciente. La experiencia es única para cada individuo y el sonido se adapta a la estructura energética de quien lo recibe. Algunos lo perciben como un pulso rítmico, otros como una vibración suave que envuelve el cuerpo entero,
y otros como un susurro que toca directamente el corazón y la mente simultáneamente. La universalidad de esta vibración radica en que trasciende formas, palabras y creencias, siendo accesible a todos los que estén dispuestos a escuchar. Con el tiempo, la práctica y la integración de esta vibración generan cambios duraderos en la vida de quienes la experimentan. Los patrones de miedo y limitación se suavizan. La creatividad y la intuición se fortalecen, la conexión con el cuerpo y con la mente se profundiza, y sobre todo, la relación con uno mismo se transforma, dando lugar a un sentido de coherencia y autenticidad que antes parecía inalcanzable. La vida deja de sentirse como una serie de eventos inconexos y se convierte en un tejido de experiencias coherentes, todas resonando con la vibración interior que ha sido activada. Lo más fascinante es que esta vibración ancestral permanece accesible para todos, aunque muchos no la perciban. No es un privilegio de unos pocos, sino un derecho natural de cada ser humano. Lo que diferencia a quienes la experimentan es la disposición a escuchar, a sentir, a abrirse a algo que trasciende la lógica cotidiana. Y en esta apertura, el mundo interno comienza a reflejar cambios tangibles. Mayor claridad en las decisiones, relaciones más armónicas, bienestar físico y mental, y una sensación de propósito que surge de la conexión directa con la esencia. A medida que continúas explorando esta vibración, puedes notar cómo incluso los hábitos más sutiles comienzan a transformarse. La alimentación, el descanso, la manera de relacionarse con otros y la gestión de emociones se ven influenciados por el alineamiento interno. Lo que antes era una lucha consciente se vuelve un proceso natural de equilibrio. La persona deja de buscar la armonía desde el esfuerzo externo y comienza a experimentarla desde su propia vibración interna. En este viaje, la curiosidad y la observación se convierten en herramientas esenciales. Observar cómo responde el cuerpo, cómo cambia la respiración, cómo fluctúan los estados de ánimo y cómo emergen nuevas percepciones se vuelve un acto de descubrimiento continuo. Cada sesión de conexión con el sonido es única y cada experiencia aporta información valiosa sobre la estructura interna del ser y su relación con el universo. No hay prisa, no hay expectativa, solo un movimiento constante hacia la conciencia y la integración. La vibración ancestral también puede ser percibida de manera colectiva. Cuando varias personas sincronizan su frecuencia interna, se generan campos de resonancia compartida que potencian la armonía y el bienestar de cada participante. Esta capacidad de resonar juntos, en coherencia, explica por qué en las tradiciones antiguas se realizaban ciertos cantos o prácticas grupales. No era por la forma en sí, sino por la vibración que emergía de la conexión consciente de todos los presentes. A medida que esta vibración ancestral se hace presente en tu interior, empiezas a notar cambios que no siempre son evidentes de inmediato, pero que, con el tiempo, se manifiestan de manera profunda en cada aspecto de tu vida. Los primeros efectos suelen ser internos. La mente deja de saltar de un pensamiento a otro sin control. El cuerpo se vuelve más receptivo y sensible a los estímulos, y una calma silenciosa comienza a instalarse en lo profundo de tu ser. Es como si por primera vez en mucho tiempo pudieras simplemente existir sin la presión constante de la lucha interna, sin la necesidad de justificar cada acción o emoción. El tiempo parece ralentizarse y la percepción se hace más clara, más directa. Con el contacto continuo con esta frecuencia, el cuerpo comienza a reorganizarse desde dentro hacia afuera. Los ritmos naturales, que antes podían estar alterados por el estrés, la ansiedad o la rutina, se alinean. La respiración se vuelve más profunda, el pulso cardíaco se estabiliza y los patrones de sueño se regularizan de manera natural. La energía vital circula con mayor libertad y se produce una sensación de ligereza que muchos describen como un despertar corporal, como si cada célula recordara su propia armonía original. No es un cambio impuesto, sino un ajuste interno que ocurre cuando el ser se permite resonar con la vibración correcta. Esta frecuencia también actúa sobre la mente y las emociones. Aquellos pensamientos que antes parecían inevitables y repetitivos comienzan a perder su fuerza. Las emociones reprimidas o ignoradas emergen para ser reconocidas y transformadas,
y la claridad mental se expande. Es como si una niebla que había oscurecido la percepción durante años se disolviera lentamente, dejando ver con nitidez lo que realmente importa. La intuición se afina y la capacidad de tomar decisiones desde la coherencia interna se fortalece. Ya no se trata de reaccionar al mundo desde el miedo o la obligación, sino de actuar desde la conexión con la esencia. Las relaciones personales también se ven influenciadas por esta resonancia. Cuando alguien vibra desde su centro, desde la armonía interna, los vínculos con los demás se vuelven más auténticos. Aquellos que están en sintonía con la misma frecuencia se acercan de manera natural, mientras que los que no resuenan simplemente se distancian sin conflicto. Esto no es un efecto de control, sino un reflejo de la coherencia interna. La vida comienza a reorganizarse de manera fluida, y las situaciones que antes parecían estancadas se desbloquean. La sincronía que antes parecía un concepto abstracto se vuelve palpable en la experiencia cotidiana. La creatividad y la percepción se amplifican de manera notable. Al permitir que el sonido fluya dentro de ti, se desbloquean canales de expresión y entendimiento que habían permanecido cerrados. Las ideas surgen con mayor claridad, los proyectos fluyen con facilidad y las soluciones a problemas que antes parecían complejos se hacen evidentes. Este despertar no es solo intelectual, es una apertura integral que abarca cuerpo, mente y espíritu. Cada acción que realizas se vuelve más consciente y cada momento adquiere un sentido más profundo, conectado con la totalidad del flujo vital que te rodea. Incluso la relación con el tiempo cambia. La sensación de urgencia y prisa se atenúa y comienzas a percibir la vida como un flujo continuo en el que cada instante tiene su propio significado. La ansiedad por el futuro disminuye y la carga del pasado se aligera. Todo se vuelve presente y la vida se experimenta con mayor plenitud. En este estado, cada decisión, cada pensamiento y cada emoción encuentran su lugar natural, sin forzarse ni imponerse. El mundo deja de sentirse como un lugar de lucha constante y se convierte en un escenario donde la resonancia interna guía la experiencia de manera armónica. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta vibración es su efecto sobre la percepción sensorial. Los colores parecen más vivos, los sonidos más claros, los aromas más intensos. La percepción se agudiza y la experiencia del entorno se vuelve más rica y profunda. Esta sensibilidad no se limita a lo físico, también se manifiesta en la comprensión de las personas y las situaciones. La empatía se amplifica y la conexión con otros seres se vuelve más directa. La vida deja de percibirse como fragmentada y se experimenta como un todo coherente, donde cada interacción tiene un sentido y una resonancia específica. A lo largo del tiempo, quienes han integrado esta vibración describen una transformación integral de la existencia. Los patrones limitantes comienzan a disolverse sin esfuerzo. Los miedos y dudas pierden su poder sobre la mente y el sentido de propósito emerge de manera natural. La vibración actúa como un espejo que refleja lo que estaba oculto, lo que estaba dormido y lo que necesitaba ser despertado. La persona no se vuelve otra, sino que recuerda quién era desde el principio. Un ser completo, coherente y conectado con la totalidad del universo. Este sonido ancestral también tiene un efecto colectivo. Cuando varias personas se sincronizan con esta frecuencia, se genera un campo de resonancia compartida que potencia la armonía y la claridad de todos los presentes. Las tradiciones antiguas lo sabían. Los cantos, los rituales y las prácticas grupales no eran solo formas externas, sino medios para alinear la vibración interna de la comunidad. La armonía personal se convierte en armonía colectiva y la conciencia de unidad se hace tangible. Finalmente, este sonido no busca adoradores ni seguidores, no necesita creencias ni dogmas. Su propósito es mucho más simple y profundo: recordar, despertar, reconectar. Al entrar en resonancia con él, uno comienza a vivir de manera más auténtica, más libre y más coherente con su esencia. Lo que antes parecía inalcanzable se vuelve accesible. La claridad, la paz, la energía vital, la intuición y la creatividad emergen de manera natural. La vida se convierte en un flujo de sincronicidades, en un reflejo directo de la vibración interna. Si has sentido que este mensaje te ha llegado,
es porque de alguna manera esta vibración ancestral está tocando tu conciencia ahora mismo. Te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje profundo y transformador. No se trata de buscar cambios externos, sino de recordar quién eres realmente y permitir que esa esencia se manifieste plenamente en cada momento. Lo que has comenzado hoy es solo el inicio de un despertar que puede transformar tu vida para siempre, y el universo entero comienza a resonar con la vibración de tu ser.